Gracias nuevamente por estar en sintonía de su programa Defensoría en Acción, presentado por la Defensoría de los Derechos Universitarios bajo la dirección de la licenciada Ana Ruth Avelar, quien es la defensora de los derechos universitarios. Les acompaño a Luis Oscar Rosales y bueno, decirles que este programa es transmitido a través de YSUS y lo vamos a tener en nuestro formato de podcast en nuestro canal de YouTube, el cual nos puede encontrar como Defensoría Universitaria UES, y asimismo tenemos nuestra página en Facebook para que nos siga. Vamos a tener un tema bastante importante, es un tema a nivel mundial y es el Día Mundial del Cáncer de Ovario. Tenemos como invitado al doctor Edward Herrera, quien es ginecólogo y docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de El Salvador, a quien pues le damos las gracias por ayudarnos una vez más con un tema de vital importancia, no solo para los hombres, sino que para las mujeres en general y las mujeres de la comunidad universitaria. Nos va a estar ayudando al desarrollo de este tema muy importante. Tenemos unas interrogantes que también desde el punto de vista de hombres, ¿verdad? Como muy desconocido para nosotros, porque muchos no nos queremos involucrar en temas como el cáncer en todas sus facetas, ¿verdad? En todos sus tipos de cáncer. Y bueno, él es especialista que nos va a ayudar con este tema. Los micrófonos son suyos y el saludo para la radio audiencia, doctor. Muchas gracias, es un gusto estar nuevamente aquí compartiendo, ¿verdad? Un tema muy importante para la salud de la mujer y de la población en general, porque realmente educando a la población es como podemos ayudar a mantener y a preservar la salud, y por supuesto como Universidad de El Salvador es parte de nuestro compromiso. Bueno, así es. Háblenos, díganos qué es este famoso cáncer de ovario y por qué se conoce como una enfermedad silenciosa, doctor. Sí, el cáncer de ovario, como muchos otros en otros órganos, es una enfermedad maligna que se origina a nivel de las células en un momento normal, que sufren una mutación y se transforman en células que producen una neoplasia o cáncer, ¿verdad? ¿Por qué al cáncer de ovario le llamamos el cáncer silencioso? Porque teniendo espacio donde ir creciendo en la cavidad abdominal, muchas veces no se manifiesta o no provoca síntomas hasta que ya está en etapas avanzadas. Y contrario a lo que es el cáncer de cérvix, no existen pruebas que se puedan hacer como la citología o la mamografía en el cáncer de mama, y por eso es que muchas veces se detecta ya en una etapa bastante avanzada, y es ahí donde tenemos que intervenir. Exacto. Doctor, algo bien importante es esto de que muchas mujeres confunden problemas digestivos, ¿verdad? O dolores a nivel del estómago, y eso nos lleva a preguntarles cuáles son las señales de alerta que ninguna mujer debería dejar pasar. Bueno, es muy importante cualquier cambio en el funcionamiento normal del organismo, de repente que comience a sentir pesadez pélvica, cambios en la frecuencia con la que van a orinar, porque a veces los tumores cuando van creciendo provocan compresión a nivel de la vejiga, a nivel del colon, puede haber cambio en la frecuencia de ir a orinar o cambio en la frecuencia de ir a defecar. Entonces esos parámetros son como un poco difusos, ¿verdad? De repente presentar dolor pélvico o abdominal muy frecuente, esas cosas, como de repente he comido poco y ya me llené, ¿verdad? Todos esos cambios que se van presentando tienen que llamarnos la atención y llevarnos a una consulta. Sí, le hacía esa pregunta porque a mí en algún momento como hombre, platicando con compañeras, dicen, ando un dolor aquí, pero pues sí, uno como hombre, como uno desconoce totalmente eso, por eso la pregunta, ¿cuál es el síntoma que no se debe de ignorar? ¿Ya? Porque pues sí, uno como hombre lo que más le puede decir es de tener problemas de flora intestinal, qué sé yo. Muchas veces creen que están gorditas y de repente son tumores de 10, 20 centímetros. Ya, grandote. Sí. Y no sienten que les va creciendo. Sí, y muchas veces también consultan y les dicen, no, es el colon, y al final resulta que la inflamación del colon era por un tumor ovárico. Hablemos de esos principales factores de riesgo, doctor. La edad, los antecedentes familiares o no haber tenido hijos aumenta la probabilidad. Claro, el riesgo aumenta con la edad. El cáncer puede presentarse en cualquier etapa de la vida, pero es mucho más frecuente después de la menopausia, cuando ya comienzan
aumentar los riesgos del cáncer. En cuanto al antecedente familiar, un familiar de primer grado, madre, hija, que haya presentado un cáncer, aumenta el riesgo de que esta mujer pueda tenerlo, ¿verdad? Porque existen alteraciones genéticas, hay unos genes que se llaman el BRCA1 y el BRCA2 que se relacionan con un aumento, una predisposición genética hacia este tipo de tumores. El hecho de no haber tenido hijos aumenta el estímulo hormonal por los ciclos en los cuales se están produciendo estrógenos, y la mujer que no ha tenido hijos tiene un mayor riesgo también de cáncer de ovario. Y una enfermedad muy frecuente, que es la endometriosis, se ha visto que epidemiológicamente se asocia con un incremento también en el riesgo de una neoplasia a nivel del ovario. Entonces, esos básicamente son los principales factores de riesgo que nosotros podemos encontrar. Bastantes. Es importante. También sabemos que existe una prueba de tamizaje PAP para cervix. Entonces, ¿cómo se logra la detección temprana, ¿verdad?, hoy en día, y qué papel juega un chequeo ginecológico anual? Decíamos, no tenemos una prueba estándar, ¿verdad?, en el caso del cáncer de ovario, y ahí es donde es importante el chequeo anual con su médico ginecólogo, donde se hace un tacto bimanual para detectar si hay alguna alteración, ¿verdad?, a nivel pélvico. Y la herramienta que es útil en el caso de que encontremos alguna normalidad, en primer lugar, la ultrasonografía pélvica, ¿verdad?, que nos puede detectar cualquier masa a nivel de los ovarios. Y por supuesto, en casos que sea necesario, cuando ya identificamos algún tumor, recurrimos a exámenes especiales como TAC pélvico, resonancia, y unos exámenes de sangre que le llamamos marcadores tumorales, que se elevan en las pacientes con posibilidades de tumores malignos. Bien importante, usted dice que palpan. Sí, se hace una evaluación, ¿verdad?, del tamaño del útero. Y cuando ustedes, digamos, palpan, ¿les duele? En algunas ocasiones solo se encuentra el aumento del tamaño de los ovarios, pero a veces cuando se palpa la masa, duele. Sí. Obvio, ya ha crecido, como sí, usted va a correcto. Mucho. Hay mitos alrededor de esto, doctor, como que los quistes de ovario siempre terminan en cáncer. ¿Qué es verdad y qué es mito de esta enfermedad? Realmente, no todos los quistes se relacionan con cáncer. Y principalmente el famoso síndrome de ovarios poliquísticos, que hoy hasta está cambiando de nombre, ¿verdad? Muchas veces la gente, es que me dijeron que tengo quistes. No, cuando hablamos de ovarios poliquísticos, son folículos que no logran madurar, pero que realmente no son quistes. Y en muchas ocasiones los quistes pueden ser funcionales por efecto del estímulo hormonal y pueden ser transitorios. Así que afortunadamente en la mayoría de los casos los quistes son benignos. Hay características ya en su constitución que se evalúan con la ultrasonografía que ya nos pueden indicar que sí puede haber algo de peligro y que amerita un seguimiento más a corto plazo o con una cirugía. Para quedar claro, no se convierten en cáncer. No necesariamente que le digan que tiene un quiste quiere decir que va a tener cáncer. Sí, es que bueno, eso hasta como hombre, uno rápido piensa lo mismo. Sí. Te detectaron quiste, cáncer. Sí, y después, y usted acaba de mencionar algo cuando estábamos hablando en la pregunta anterior de tumor. No es lo mismo tumor que un quiste. Así es. O sea, un quiste puede ser principalmente líquido. Cuando hablamos de tumor ya es una masa sólida o con un componente sólido, que es donde ya nos alarma un poquito más. Ok. También nos tocó el tema de los BRCA1 y BRCA2. En los últimos años se habla mucho de estas mutaciones genéticas. ¿Qué rol juega la genética y quiénes deberían considerar una prueba genética en El Salvador? Sí, estas pruebas son muy útiles, ¿verdad? Porque nos indican el riesgo hereditario que yo tengo de un cáncer. Lastimosamente son pruebas caras que no están tan accesibles, pero ¿qué personas deberían de tomarse una prueba de este tipo? Pues aquellas que tienen familiares con cáncer de mama o cáncer de ovario,
una mujer que ha tenido un cáncer de mama a una edad temprana, abajo de los 45 años, y también aquellas que tienen antecedentes en la familia de personas con cáncer de próstata y cáncer de páncreas, ¿verdad? Todas esas están relacionadas a estos genes y es importante, ¿verdad?, que se diagnostique para evaluar el riesgo de malignidad que pueda tener. Y ahí ya nos tocó a los hombres. Sí. ya me interesó un poquito el tema. Y es porque usted dice que estos exámenes son caros. Sí, lastimosamente el análisis genético de BRCA1 y 2 puede andar arriba de los $1,000, ¿verdad? Entonces no es un examen tan accesible para la población, pero cuando los riesgos son muy fuertes, vale la pena hacer el esfuerzo, ¿verdad? Porque nos puede determinar qué deberíamos hacer o si hay que hacer una cirugía profiláctica o un seguimiento más de cerca. Hablemos de estos avances que hay en tratamiento que tenemos actualmente. ¿Cómo ha cambiado el pronóstico de un paciente de la actualidad hace unos 10 o 20 años, por decirlo? Ha mejorado mucho, ya que anteriormente solo teníamos la disponibilidad de cirugía y quimioterapia, ¿verdad? Hoy existen medicamentos muy modernos como los inhibidores de la PARP. La PARP es una enzima que en condiciones normales bloquea la regeneración celular. Entonces, principalmente en estos pacientes que tienen alterado el BRCA1, tipo de medicamentos pueden utilizarse para mejorar el resultado del tratamiento y a largo plazo para disminuir la posibilidad de que vuelva a aparecer un cáncer de ovario. Entonces, en términos generales, la evolución de la mujer que presenta un cáncer de ovario pues ha mejorado mucho porque tenemos opciones incluso quirúrgicas menos invasivas y más modernas, ¿verdad?, para la atención. O sea que lo pueden detener con este tipo de medicina. Se puede detener y adormecer, podemos decir, y controlar de una mejor manera con este tipo de medicamentos. ¿Ese medicamento sería permanente? Se evalúa dependiendo de la respuesta, ¿verdad? Pero sí hay que usarlo por un periodo prolongado. ¿Y cuándo es que hay que operar? Nosotros en ginecología utilizamos una escala que se llama IOTA, cuando se evalúan los tumores en el ovario. Y hay características específicas, ¿verdad? Cuando hay elevación del CA125, que es una prueba que nos orienta, no siempre se va a elevar solo en cáncer, pero cuando ya tenemos un CA125 arriba de 200, lo mejor es explorar. Y en mujeres posmenopáusicas con valores por debajo de eso también hay que operar, ¿verdad?, cuando esté elevado. Y características como que tenga vasos sanguíneos muy activos, que tengan un componente sólido muy fuerte, todos esos son indicios que nos dicen que sí hay que operarlo y por supuesto evaluarlo con una biopsia para determinar si existe o no malignidad. Como hombre, cuando me dicen, le quitaron los ovarios, estamos hablando de que había un cáncer en los ovarios y se los quitaron. No siempre va a ser por un cáncer. Muchas veces hay quistes. También por quistes. Que son persistentes o que tienen un componente sólido. Hay unos que se llaman endometriomas, que también se forman por un tejido que no debería estar en el ovario y comienza a sangrar y a formar una tumoración. Hay condiciones benignas, ¿verdad? No siempre el hecho de quitar un ovario es porque haya habido un cáncer. Si quitan un ovario y queda uno funcionando, ¿puede aún quedar embarazada? Sí, los ovarios en estado normal se turnan para ir ovulando y produciendo los óvulos maduros. Cuando solo está uno, ese puede ser suficiente para lograr un embarazo. No hay problema, Kevin. Interesante.
porque en algún momento hay hombres que sí queremos ser padres, claro. Y nos interesa esa parte. Dicen, mi esposa tiene problemas de ovarios, y se nos viene toda esa forma, esos pensamientos, ya no voy a poder ser papá. ¿Cuánto va a durar? En el caso que usted dice, el tratamiento que me mencionó, ¿cuánto dura ese tratamiento, doctor? Para decir, A ya veces está. los tratamientos o la vigilancia puede ir de 1 hasta 5 años, ¿verdad? Dándole un seguimiento estrecho. Hoy por hoy incluso, y ya en nuestro país también es accesible, cuando hay necesidad de una cirugía en la que tengamos que quitar los ovarios, se puede hacer lo que se llama conservación de óvulos. Se extraen los óvulos, se guardan congelados, y cuando ya la mujer decide embarazarse, ya se hace el proceso de recuperación y de inseminación, fecundación in vitro. Ah, qué interesante. Eso no lo sabía. Y ya lo hacemos aquí en el país. Sí, o sea, ya hay clínicas especializadas donde le extraen los folículos y ya le dan el servicio de mantenérselos guardados. Eso es válido, incluso hay mujeres que dicen, no, yo todavía no quiero tener mis hijos, pero a lo mejor cuando ya me decida voy a estar muy mayor. Puede guardar sus óvulos siendo joven y utilizarlos ya cuando... Hoy hay mujeres que trabajan y siguen estudiando y deciden ser madres arriba de los 40 años. Exacto. Por supuesto, en condiciones naturales, arriba de los 40 años ya los óvulos no son tan buenos, las condiciones tampoco, y hay mayor posibilidad de anormalidades genéticas. Entonces, mantener los óvulos jóvenes ayuda a disminuir todo ese tipo de riesgos. Pero eso es en un vientre de alquiler, como se dice. No necesariamente, porque si la mujer todavía tiene su útero, puede recibir su mismo óvulo fecundado. Qué interesante. Sí. Ya ven, eso es cosas que no sabemos los hombres. También, pensando en la realidad de las mujeres salvadoreñas, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrenta para acceder a un diagnóstico temprano oportuno? Bueno, en nuestro país, a pesar de los esfuerzos que se están haciendo para abrir los campos de estudio, ¿verdad? Realmente el número de ginecólogos, oncólogos a nivel país es limitado, y muchas veces el costo de los estudios también hace difícil el poder hacer un buen diagnóstico, porque cuando existen dudas, ya hablamos los BRCA1 y 2, que tienen un costo bastante alto, y a veces se necesitan exámenes como TAC, resonancia, que también son difíciles de accesar. Y algo quizás muy importante es la cultura del aguante, ¿verdad? Porque muchas veces la mujer, con tantas actividades que tiene en la casa, con la familia, laboral, no le da importancia a las molestias que siente, y va a pasar consulta hasta que ya se siente muy mal, ¿verdad? Entonces no debemos esperar a que las cosas se compliquen, ¿verdad? Para buscar la atención. En su experiencia como ginecólogo, ¿qué tanto o qué tan a diario se da cuenta usted de este problema? Lastimosamente todos los días vemos llegar mujeres que han desatendido su salud por priorizar la de su familia, y todavía en estos tiempos vemos pacientes con cánceres avanzados, ¿verdad? De ovario, de cervix, de mama, y uno dice, ¿y por qué no consultó? Probablemente por falta de información, ¿verdad? Que realmente le alertara a consultar de manera oportuna. ¿No es porque no tenga los servicios a la mano? Pues a nivel del país existen muchos esfuerzos gubernamentales para acercar este tipo de servicios a la población. Vemos que hoy recientemente ya se implementó la vacunación del VPH, ¿verdad? O sea, el gobierno está haciendo el esfuerzo, lastimosamente hay problemas también de presupuestos, pero siempre se busca priorizar la atención cuando se detecta una situación de este tipo. Pero hay una cultura de esa cita anual con el ginecólogo. Muy poco. Sí, hay mujeres, cuando hablamos de citología, vemos que las coberturas de controles periódicos no llegan ni al 20%. Quiere decir que realmente 1 de cada 5 mujeres es la que realmente está pendiente de sus chequeos.
O sea, que hay 4 de cada 5 que dicen el otro año, y no se atienden de manera adecuada. Sí, y también a mí se me viene a la mente algo así, pues le digo, como desconocemos el tema con hombre, decir, si yo fuera mujer, tengo el acceso a una clínica comunal, aquí a la barrio, digamos, allá arriba, por la exferia. Yo como mujer llego allí y digo que me quiero hacer la prueba ginecológica, ¿no? Al que tengo 3 años de no hacérmela. Es así de fácil y me atienden. Realmente sí, se busca aprovechar todas las oportunidades de contacto con las mujeres, ¿verdad? O los hombres, o la persona que llegue. Siempre se busca ofrecer ese plus, ¿verdad? Incluso puede ser que llegue a su control de hipertensión, de diabetes, y decir, fíjese que tengo 2, 3 años de no hacerme un chequeo ginecológico. Y se le puede brindar la atención de manera oportuna. Me voy a meter al tema de hombre, me interesa, porque usted mencionó que también está el cáncer de mama en hombres y el de próstata. Claro, tenemos los especialistas, pero como usted lo mencionó, no sé si como hombre tenemos esa cita anual, ¿verdad? Como la mujer en este caso, ¿verdad? O hasta que ya presentamos molestia. En el hombre es todavía más difícil, ¿verdad? Porque no nos gusta pasar consulta. Exacto. Pero sí debemos palparnos periódicamente, porque cualquier masita o tumoración que nos aparezca en las mamas, pues debemos no lo consultar. Hacemos nosotros. ¿Sí? Y arriba de los 40 años, el examen de la próstata, ¿verdad? Que es algo que a nadie le gusta, pero realmente es importante porque la incidencia de cáncer de próstata no es despreciable y hay que hacer el examen y la medición del antígeno prostático. Es algo que ya de los 40 para arriba ya tenemos que yo creo que ahí estamos peor que las mujeres, como usted dice, aquellos son un 5%, nosotros que somos definitivamente menos 5%. Muy pocos. Sí, porque parece, bueno, no sé si parece machismo, pero yo tengo amigos, entre todos los decimos, vos ya fuiste, no, yo me siento bien, ¿para qué voy a ir? Y eso es como, ya lo he sondeado entre varios edades, ¿verdad? Que ya están en edad de hacerlo, pero no lo hacemos. No sé cuáles serán los síntomas. El problema es que todos los cánceres, cuando ya dan síntomas, es porque ya tienen algún grado de invasión, ¿verdad? Exacto. En el caso de los hombres, ideal el examen, ¿verdad? Pero si no quiero dejarme examinar, por lo menos chequearme con el antígeno prostático, ¿verdad? Que ese me va a medir el riesgo de malignidad que puedo tener en ese momento. Hablando en salvadoreño, ese es en sangre. En sangre, una prueba correcto. En sangre. Sí, o sea, definitivamente no quiero que me toquen, pero me puedo tomar el examen en sangre que me va a dar una orientación de cómo puedo andar. Exacto, y ahí vamos a ver si nos pasamos al otro, al que correcto. Le tenemos miedo. Sí. Doctor, si bien no se puede prevenir al 100% esta enfermedad, ¿qué medidas puede tomar una mujer para reducir el riesgo? ¿Y qué papel juegan los anticonceptivos, la maternidad y la cirugía preventiva? Pues como mencionábamos anteriormente, la mujer que no ha tenido hijos tiene un riesgo aumentado de cáncer de ovario. Entonces aquella que ha tenido 1 o 2 hijos, pues tiene un riesgo disminuido. Sí se ha visto en diferentes estudios que las mujeres que usan anticonceptivos por un mínimo de 5 años tienen también un menor chance de posibilidades de un cáncer de ovario. Y lo otro es cuando por alguna razón ginecológica tenemos que retirar el útero o la matriz, siempre se recomienda retirar las trompas de falopio de manera rutinaria para disminuir el chance de que también se pueda formar un cáncer a nivel de las trompas, porque no solo se puede formar en el ovario, también se puede formar a nivel de las trompas de falopio. O sea que es en todo el aparato reproductor, por sí, decirlo. Así es. Y doctor, ya que usted menciona que de los anticonceptivos, y a experiencia propia, hace que 35, 40 años, o cuando yo entré aquí a la universidad,
era en moda entre los jóvenes de ese entonces que hablábamos, ¿verdad? De que no uses el anticonceptivo para no embarazar una cipota. Y entonces, al menos en el grupo que yo me movía, nos decíamos, vayan allá por familia, ahí los van a aconsejar qué anticonceptivo usar. Pero venían las chicas y decían, no, porque eso da cáncer a futuro, ¿verdad? Eso se manejaba en ese entonces. Pero ahora usted me voltea la tortilla. y le digo porque no sé, ¿verdad? Muchos compañeros de mi edad, que incluso ya no siguieron estudiando, no sé si siguen pensando igual, ¿verdad? O las compañeras, y siguen replicando, sería ese mito, ¿verdad? Realmente volvemos a los mitos, ¿verdad? Muchas creencias, incluso a nivel médico, de que de repente los anticonceptivos pueden dar cáncer de mama, pero hay muchos metaanálisis o estudios grandes donde se ha visto que el riesgo realmente es insignificante, ¿verdad? Es como cuando también se habla, es que el anticonceptivo puede dar riesgo de coágulos. El embarazo da un riesgo mucho mayor de coágulos. Entonces, es de sopesar riesgo-beneficio. Y cuando vemos los beneficios que da ese tipo de medicamentos, es mucho mayor que cualquier temor o cualquier mito que nosotros podamos tener. Sí, porque como ginecólogo, usted recomienda, como profesional, recomienda anticonceptivos. Sí, claro. O sea, ahora bien, el anticonceptivo también ha cambiado mucho en los últimos años. Sí. Veníamos de productos como más anticuados y de dosis mucho más altas. Hoy son medicamentos mucho más modernos, con dosis mucho más bajas y que tienen incluso otros beneficios, ¿verdad? Porque aparte de la anticoncepción, nosotros usamos ese tipo de medicamentos para problemas de acné, para problemas de síndrome premenstrual, sangrados irregulares. Realmente hay muchos beneficios en la utilización de Vaya, y que toca el acné. En mi tiempo de adolescente, las chicas decían que no usaban las pastillas porque les manchaban la cara. Y hasta la actualidad yo veo a una mujer con mancha en la cara y yo deduzco que es por eso. Imagínense cómo se ha mantenido ese. Al inicio las dosis altas que tenían los medicamentos anticonceptivos sí provocaban ese típico mancha en la cara. Los medicamentos actuales, como son dosis mucho más bajas, ya no presentan ese riesgo. Al contrario, hay productos ahora que mejoran el cutis, mejoran el pelo, mejoran el estado de ánimo. O sea, y realmente, por supuesto, no es correcto automedicarse, porque lo que a mí me funciona, a lo mejor a mi prima, a mi amiga, no le va a funcionar igual. Entonces, siempre hay que tener la consejería adecuada. Por eso están ustedes los especialistas. Claro, eso es. Bueno, doctor, para ir cerrando, ¿verdad? ¿Cuál es el mensaje principal que le quisiera dejar a toda la comunidad universitaria, especialmente a la mujer salvadoreña, ¿verdad? Y que nos escucha hoy y a sus familias en este Día Mundial del Cáncer de Ovario? Bueno, realmente como docentes, como estudiantes y como miembros de la comunidad universitaria, pues tenemos la obligación de educar, ¿verdad? Compartir la información que recibimos para que de esa forma la mujer esté consciente de su cuerpo, orientarla a que no debe de normalizar las molestias, ¿verdad? Que sí tiene que consultar cuando algo raro o nuevo aparece y por supuesto la ciencia es nuestra mejor aliada, pero la información definitivamente ayuda mucho para mejorar las situaciones. Antes de irnos, ¿cómo uno como hombre puede apoyar o ayudar? Porque no sé si tiene que ver también el aspecto de las relaciones sexuales, que tenga ahí alguna molestia a la hora de relaciones sexuales, que antes no la tenía. Sí, eso es algo, uno diga, eso es algo que el hombre puede detectar, ¿verdad? De repente ella se puede quejar de una molestia o puede haber algún dolor o percepción ahí durante la relación y eso hay que estimular a una consulta, ¿verdad? Porque uno dice, pero si es que antes no pasaba y ahora sí, ya ese es un cambio que amerita una evaluación. Porque
todos como ser humano decir, no, es que yo creo que es en la posición. No, ya, eso es normal, pero estamos viendo que no es normal, vea, cualquier tipo de síntoma. Bueno, doctor, entonces nada más que agregar sus palabras de despedida. Bueno, siempre es un honor compartir este tipo de espacio, ¿verdad? Ya que como docentes de la Facultad de Medicina estamos comprometidos con la enseñanza, con la información y con tratar de mejorar las condiciones de salud de nuestra población. Realmente tenemos que convertirnos en agentes de cambio, ¿verdad? Y difusores de la salud. Así que gracias por esta invitación y bueno, espero que nos veamos de nuevo. Sí, vamos a seguir tocando temas muy importantes. Esperemos que venga esa inyección para hablarlo también, ¿verdad? Claro. Así como no tocamos el tema de los exámenes de próstata, creo que ese nuevo tema, no sé qué tantos hombres van a estar dispuestos a usarlo. Ahí donde van a aparecer un montón de mitos. Sí. Bueno, gracias al doctor, ¿verdad? Edward Herrera, quien es ginecólogo y docente de la Facultad de Medicina, nos estuvo apoyando con el tema que es el Día Mundial del Cáncer de Ovario. Esto fue Defensoría en Acción, les acompañó Luis Oscar Rosales. Sin más que decirles, solo decirles que tenemos nuestro sitio web como www.defensoria.us.edu.sb, nuestro correo electrónico como defensoria.universitaria@us.edu.sb y como les dije al principio, nos puede seguir en nuestro canal YouTube donde vamos a tener este podcast como Defensoría Universitaria US y asimismo en nuestra página en Facebook. Gracias y hasta la próxima.